¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de viernes. 2020 sin duda ha sido el año de la pandemia. Los gobiernos de todo el mundo han puesto sus recursos y su atención en mitigar los contagios, atender a las personas enfermas y encontrar la cura a la enfermedad. La pandemia además ha traído consigo una crisis económica cuyos efectos todavía no terminamos de dimensionar, incrementando las enormes desigualdades que hay en países como México. Pero la economía no es la única secuela del COVID-19. La Organización de las Naciones Unidas ha advertido que el cuidado del medio ambiente ya está sufriendo las consecuencias. Reducción de presupuestos y recursos a la protección al medio ambiente, desastres detonados por incendios o inundaciones que evidencian la precariedad en la que viven millones de personas y la apuesta por grandes obras de infraestructura que generan empleo y alivio económico, pero que a la larga podrían ocasionar devastación, son algunos de los efectos. Esta noche, un grupo de personas expertas en materia ambiental harán un balance a 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre esta materia. ¿Cómo vamos en el cuidado del medio ambiente? No te vayas, que ya empieza la mesa de esta noche. Esto es Punto y Contrapunto de viernes. Lady Pech Martín es parte del colectivo de comunidades mayas de los Chenes, quienes se dedican al cuidado y a la preservación de la abeja melipona Bechay. Ese cuidado los llevó desde el año 2000 a luchar contra la siembra de soya genéticamente modificada. Llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en 2017 lograron la revocación de los permisos para cultivar esta leguminosa en 6 estados del país. Este año, Lady fue reconocida con el premio Goldman como defensora del ambiente, el territorio y la identidad maya. Veamos el contexto. La ambientalista maya Lady Araceli Pech Martín fue este año una de las 6 ganadoras del reconocimiento ambiental más importante a nivel mundial, el premio Goldman. Así, se reconoce la lucha de Pech en contra del cultivo de soya transgénica en la península de Yucatán, que ha causado graves afectaciones a la apicultura en la zona. Además, las semillas utilizadas contienen glifosato, un probable carcinógeno relacionado también con abortos espontáneos y defectos de nacimiento. Pech Martín también es parte en la lucha de las comunidades indígenas contra el Tren Maya, debido a los impactos culturales, ambientales, económicos y sociales que la obra significa. Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental han alertado que el proyecto implica degradación, fragmentación y deforestación. Sin embargo, las autoridades responsables respondieron que se construirá sobre vías férreas que ya existen, por lo que no habrá daños ambientales. Además, se anunció la siembra de 50,000 hectáreas de árboles para fomentar la forestación. La megaobra pasará por 5 estados e incluye el desarrollo de nuevos centros urbanos e infraestructura turística. Un estudio presentado a fines de 2019 por el CONACYT determinó que 4 áreas naturales protegidas ubicadas en Campeche, Chiapas y Quintana Roo están en riesgo. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo informó entonces que los consorcios responsables de construir cada tramo de la obra realizarán medidas de mitigación, compensación y reparación ambiental. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche, y hoy nos acompaña desde la remota distancia Natalia Lever. Ella es directora de The Climate Reality Project para México y Latinoamérica. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Hola, Genaro. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, también nos acompaña hoy Gabriela Gutiérrez Aviña, subgerente del área ambiental Fonatur Tren Maya. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación también. Regresa a esta mesa Arturo Berlanga, director de Anima Naturalis en México. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido. Muchísimas gracias, Genaro, por tu invitación y muy contento de estar contigo y con mis compañeros y con todo el público. Igualmente. Y también saludo a Víctor Florencio Ramírez, él es vocero de Plataforma México Clima y Energía. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Noches, muy bien, gracias. Gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Gracias a ti. Pues miren, a lo largo de esta semana hemos estado dedicando la mesa de este programa para evaluar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su segundo año en distintos rubros, y esta noche pues lo hemos dedicado en específico a hablar de los temas medioambientales, del tema del Tren Maya, del tema también por supuesto de energías renovables. Empezamos con este bloque, digamos, en términos generales hablando, Gabriela, sobre un poco la política medioambiental, un balance de este segundo año de gobierno, y en específico del tren. Tú trabajas en ese proyecto, y pues ha habido muchas dudas de muchos ambientalistas al respecto de lo impacto ambiental que pueda llegar a tener esta mega obra de infraestructura. Sí, claro, bueno, de nueva cuenta muchas gracias por la invitación y platicarles un poquito de lo que ha sido toda esta labor ambiental dentro del proyecto Tren Maya. Comentarles que el proyecto Tren Maya, bueno, es un proyecto que viene diseñado desde el Plan Nacional de Desarrollo
de la presente administración, y que no solamente eso, sino que hemos generado una política pública ambiental al interno del Tren Maya que cumple con 5 estrategias. La primera de ellas es una de gestión ambiental, con la cual el Tren Maya dará y está dando pleno cumplimiento a la legislación y normatividad ambiental mexicana vigente. La segunda estrategia que tiene el tren es la conservación, recuperación y aprovechamiento de los ecosistemas. Principalmente uno de los proyectos que ya se ha dado mucho a conocer es recuperar la conectividad de los ecosistemas que se ha venido perdiendo debido a la fragmentación que se vive en la península a través de la construcción de las obras, ¿no? Que no precisamente es el Tren Maya. Ya tenemos una fragmentación en la península muy grande debido a obras de infraestructura de comunicación, y el tren lo que quiere es recuperar esta conectividad, ¿no? Tanto en fauna como en vegetación, y apoyar con esto también al aprovechamiento de los recursos naturales por parte de las comunidades. Como un tercer eje también tenemos el ordenamiento territorial. Si bien Fonatur Tren Maya, dentro de sus atribuciones, no hace el ordenamiento territorial en el país, a esto se dedica SEDATU y la Semarnat, lo que sí buscamos es ir muy de la mano con ellos para hacer un ordenamiento territorial integral donde tengamos toda la participación urbana, la ambiental y la turística, que también le toca a Sectur por parte de su ordenamiento turístico, apoyarlos para que Tren Maya forme parte de este nuevo reordenamiento de la península y hacerlo de la mejor manera. Todos sabemos que el ordenamiento territorial es la base para el buen funcionamiento de cualquier tipo tanto de infraestructura como de programa, y que además se vea reflejado en acciones en un futuro y en resultados. Entonces este es uno también de nuestros grandes proyectos y de una forma parte de nuestras mejores estrategias. Finalmente, la estrategia número 4 que tenemos en el Tren Maya es la coordinación entre instituciones, no nada más gubernamentales, también estatales, locales, municipales, con asociaciones de la organización civil, con las instituciones académicas, también bajarnos a las comunidades ejidales. Entonces, esta coordinación que tengamos para tener no nada más un conocimiento de los programas que ya manejan los distintos gobiernos en sus niveles, en los niveles correspondientes, sino también tener un conocimiento desde el punto de vista científico y de tecnología que se está desarrollando dentro de la academia, combinarla sin perder de vista todo este conocimiento ancestral que se ha manejado por muchos años en la península y el cual estamos considerando dentro de nuestra toma de decisiones. Bien. Esta estrategia es muy, muy importante. Y finalmente tenemos la estrategia de educación y desarrollo de capacidades ambientales en la península de Yucatán. Con esta estrategia lo que nosotros queremos es, primera instancia, todas aquellas empresas que trabajan dentro del Tren Maya durante la preparación del sitio, construcción y operación del mismo, tengan una educación y capacitación específica en materia ambiental de la región. Bien. ¿No? La península de Yucatán junto con Chiapas y Tabasco tienen unos ecosistemas muy particulares. Por lo tanto, las empresas tienen que estar preparadas en eso. Y no solamente eso, sino desarrollar las capacidades ambientales de toda la península para que las mismas comunidades estén atendidas. Arturo, hace algunos meses estuviste en esta mesa, empezábamos a hablar justo sobre el tema, evaluando lo que conocíamos en ese momento sobre el Tren Maya. Gabriel ahorita ya expuso bien algunos de los temas y tal vez algunas de las dudas que teníamos en ese momento. No sé si te acuerdas que platicábamos en ese momento sobre pues este megaproyecto y todas las dudas que generaba. ¿Cómo lo ves ahora a la distancia? Lo veo cada vez peor, Genaro. O sea, creo que la discursiva que puede tener el gobierno respecto al Tren Maya, pues es muy bonita, se ve muy bien, pero la realidad es otra. Estamos teniendo un verdadero desastre, y lo digo con esa palabra, desastre, en el tema de fauna silvestre. Yo me pregunto, ¿cómo todo esto aspiracional que acabo de escuchar, todo esto aspiracional que menciona Fonatur, justamente hoy que hablan que Semarnat está condicionando a una serie de programas, que incluso uno es de ahuyentamiento, rescate y reubicación de la fauna silvestre? O sea, ¿cómo van a hacer todo esto cuando hay un sector que está siendo castigado severamente en los recursos año tras año en el presupuesto? Cuando están desmantelando las dependencias como la Profepa,
como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuando quedó solamente de manera aspiracional, de una forma muy bonita, el decir que a la Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, la CONABIO, iba a lograr ser ya un órgano descentralizado, con una personalidad jurídica propia, patrimonio propio, para fortalecerla, y ahora sufrió unos tremendos recortes con estos de los fondos, el Fondo de Biodiversidad. ¿Cómo vamos a hacer para que en estos programas de reubicación y repoblación de la fauna silvestre, si a la realidad es que al día de hoy, precisamente como organización, estamos denunciando que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene desaparecidos 970 animales silvestres que decomisó, que estamos hablando jaguares, leones, tigres, cocodrilos, etcétera? ¿Cómo hablamos de que el gobierno va a poder implementar aspiracionalmente estas cosas cuando la realidad al día de hoy solamente hay 22 inspectores federales de Profepa? ¿Cómo vamos a hablar de que todo esto se va a hacer cuando le preguntamos en Anima Naturalis, en la investigación que acabamos de realizar, a la Secretaría de Defensa Nacional, a la Secretaría de la Marina, a Guardia Nacional, quiénes y cuántos efectivos están protegiendo las 182 áreas naturales el día de hoy en el país? Y nos respondieron que nadie. Bien. Entonces, todo esto suena aspiracional, pero conforme va avanzando, lo vamos viendo realmente peor con los hechos. Lo ves con más preocupación entonces. Natalia, ¿cómo lo ves tú después de haber escuchado estas dos intervenciones, este punto y ese contrapunto? Pues bueno, creo que para nosotros es muy importante el tema de la participación ciudadana, y cualquier megaproyecto va a tener este tipo de problemáticas ambientales severas. Y la forma de poder, de alguna manera, disminuir el impacto que pueda tener es escuchando a las comunidades. Y es algo que no estamos viendo en los megaproyectos que está sucediendo ahora, que se están moviendo en esta administración. Y eso, pues, lo que provoca es que las decisiones que se están tomando no sean las mejores ambientalmente y también socialmente, ¿no? Como lo mencionaba Arturo, bueno, 23 áreas naturales protegidas por las que va a pasar el Tren Maya. Se habla hace un momento de protección a la flora y la fauna, pero los estudios nos muestran que probablemente nos estamos acercando a la extinción de algunas especies de plantas y animales de seguir con este megaproyecto. Y aquí para mí lo más relevante es que no hay la suficiente información pública, clara y transparente para que la sociedad civil pueda dar una opinión como más informada y se pueda acercar a los tomadores de decisión para poder realmente participar en este proyecto. Se siente que está hecho y hay poco espacio para la discusión y para la participación. Ahora, se habla mucho de que este proyecto está hecho para poder hacer crecer el turismo, ¿no? en la zona de la península. Pero sí, ahora lo vimos con el COVID-19, el turismo ha sido la industria más pegada por esta crisis económica, y la única manera de la que se va a poder recuperar es haciendo turismo sostenible. Esto quiere decir de pequeña escala. Si seguimos devastando los ecosistemas que nos permiten tener un buen turismo y nos permiten disfrutar, en 20, 30 años no vamos a tener nada. Lo que pasó en Cancún ahora, por ejemplo, con el sargazo, lo que sucede cada vez que hay una tormenta, huracanes, el aumento del nivel del mar, que probablemente se va a comer mucha de la infraestructura turística que tenemos en el país. Así que si no se resuelven los problemas ambientales que tiene este proyecto, pues más que un beneficio para las comunidades, puede resultar un problema enorme a largo plazo. Bien, Víctor, ¿cómo lo ves tú después de haber escuchado a tus tres colegas de la mesa esta noche? ¿Te preocupa también? ¿Lo ves con mucha preocupación? ¿Lo ves con menos reservas? Yo lo veo con la misma preocupación e incluso voy a ampliar con una más. No hay información clara respecto a la parte energética y eso para mí es grave. El Tren Maya ha tenido, si no me equivoco, 4 versiones. Primero se dijo que iba a ser de diésel, después se dijo que de biodiesel, después se dijo que de hidrógeno. Ahora sabemos que una parte va a ser de algún combustible. Y la parte eléctrica también hay que ver que tiene problemas. Por ejemplo, la península de Yucatán es una región deficitaria de energía, tendría que generar energía ahí o traer más energía de otros lados, y se han cancelado proyectos o no se han echado a andar proyectos que buscaban traer energía a la península.
Y en semana reciente nos enteramos que el proyecto incluye también un par de parques solares de entre 35 y 50 megawatts, eso significa entre unos 80 y 120 hectáreas de parques solares que quieren hacer en Tulum, una zona que ya tiene un impacto y ahora la vas a impactar ambientalmente más, pero además de una forma que considero yo que es un poco inútil. ¿Por qué? Porque la mayor demanda de energía eléctrica en la península de Yucatán es por la tarde-noche, cuando no tienes necesariamente sol. Si lo que quieres es alimentar con energía limpia el Tren Maya, tendrías que estar construyendo algunos parques eólicos que dieran energía, sobre todo en las horas de más alta demanda, y no tanto solar, que en el momento del sol no hay tanto. Y para empeorar todavía, vas a hacer esto con un suministro básico, que es la empresa de CFE que nos vende energía a todos, cuando lo que te está diciendo es que vas a tener una demanda de energía muy, muy grande y que deberías de irte a mercado. Entonces, el mercado eléctrico lo podría hacer sin problemas, lograría costos más bajos, lograría además que el Tren Maya no requiera dinero para adquirir energía limpia y barata, y en lugar de eso lo que están haciendo es irse con CFE, asegurar con CFE a costos más altos y asegurar contratos que además ni siquiera están previstos en la ley. Entonces, me parece que es delicado y que son un poco ocurrencias, y como va intentando salvarse el proyecto conforme avanza, y para calmar a la gente sin tener un proyecto en realidad de sustentabilidad de largo plazo y bien armado. Gabriela, evidentemente después hay muchos cuestionamientos. No creo que nos va a dar tanto tiempo, digamos, para que puedas responder a algunos de ellos, o todos más bien, pero los que puedas ahorita después de haber escuchado a los tres colegas. Bien, me hacen algunas anotaciones, pero nos decían que cómo le vamos a hacer. Entendemos claramente que ha habido un recorte presupuestal a las instituciones que trabajan en materia ambiental, ¿no? Llámese Conagua, CONAM, etcétera. Entonces, la estrategia de Tren Maya en esa parte, y nosotros como área ambiental, es generar convenios de colaboración con estas instituciones para que Fonatur Tren Maya ponga los recursos, pero yendo de la mano con estas instituciones. ¿Por qué? Porque ellos son los expertos, son los que tienen los datos, son los que tienen las líneas bases de todo lo que es en materia ambiental en la península. Entonces, esa es una de nuestras estrategias, dada en los recortes presupuestales que tienen dichas instituciones, ¿no? Y obviamente para dar cumplimiento pleno a estos programas de ahuyentamiento de especies, eso es algo que, bueno, en toda obra de infraestructura viene casi de la mano con el resolutivo de impacto ambiental. Pero bueno, eso es una estrategia, generar convenios de colaboración donde Fonatur es quien pone los recursos para que se lleven a cabo todos estos programas, y no solamente durante la preparación del sitio y construcción, sino durante toda la etapa de vida del proyecto, para tener un seguimiento y monitoreo de todos los impactos y todos los pronósticos que se hicieron dentro del documento de manifiesto de impacto ambiental. El segundo es que hablaban de cómo ver esta parte del sector turístico. Ciertamente el Tren Maya, su primera visión era destinado totalmente al turismo, y más hacia el turismo internacional por la importancia que tiene la península. Sin embargo, durante esta época de COVID o de pandemia, hicimos un alto en el tren y replanteamos hacia dónde teníamos que virar el timón para que el Tren Maya entonces se dedicara a un turismo sostenible, y no solamente sostenible, sino alternativo, ¿no? Esto también para dar este bienestar económico y desarrollo regional que persigue el Tren Maya, desde un turismo gastronómico, un turismo de lengua, un turismo a menor escala, donde la producción de traspatio de las comunidades sea la que provea a este turismo de servicios, etcétera, ¿no? Entonces también el COVID nos está ayudando a replantear y a revirar para que realmente la recuperación económica que necesita el país también ya traiga esta variable, ¿no? Hablábamos sobre la extinción de especies, etcétera, que ya pudiese haber ahorita en la península. Ya existe en la península, ¿no? Realmente la situación de fragmentación de ecosistemas, de la deforestación que hay clandestina, el tráfico de especies, ya se da aún no estando el Tren Maya. Lo que busca el Tren Maya es que nos apoyemos en el proyecto para tratar de mitigar estos impactos que ya sufre actualmente la península de Yucatán, y obviamente lo tenemos que hacer de la mano de muchas instituciones.
creo que alcanzaría nada más. Sí, y de hecho se nos acabó el tiempo de este bloque. Déjenme hacer una pausa y regresamos al siguiente para seguir hablando de los temas ambientales y el gobierno del presidente López Obrador, pero también cambiar porque no nos podemos concentrar solamente en el tema del Tren Maya, porque no es la única gran obra que impulsa el gobierno de México. Proyectos como el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles o la refinería de Dos Bocas son las grandes apuestas para reactivar la economía después de la COVID. Pero ¿cuál será el costo ambiental? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En un año marcado por la pandemia por COVID-19, las crisis económicas y sanitaria no han frenado las grandes obras de esta administración. Por el contrario, son parte de la estrategia para recuperar la economía. Sin embargo, estas obras han sido objeto de críticas por parte de organizaciones defensoras del ambiente, del medio ambiente, que han denunciado ya el impacto inicial que han causado en su entorno. ¿Qué medidas debería tomar la Administración Federal para evitar un mayor daño? Veamos el contexto. En septiembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno cuida el medio ambiente como nunca lo hicieron los gobiernos anteriores. Dijo que se aplica el programa de reforestación más importante del mundo, no se permite el uso de maíz transgénico ni el fracking. Además, se cuida el agua y no se ha entregado ninguna concesión minera. Sin embargo, la principal crítica hecha a la Administración Federal en materia de cuidado al ambiente han sido las grandes obras de infraestructura por su impacto al medio ambiente y la apuesta por las energías fósiles. En el mensaje que ofreció esta semana, el presidente no se refirió al cuidado al medio ambiente, pero sí destacó que las grandes obras son parte de la estrategia para enfrentar la crisis. De acuerdo con el decreto de austeridad publicado en abril pasado, estas obras no se suspenderán ni se pospondrán, pues se espera que generen hasta 150,000 empleos durante el año. Entre las obras en marcha están la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto general Felipe Ángeles, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el tren interurbano México-Toluca, el Tren Maya, la zona libre de la frontera norte, el espacio cultural de Los Pinos y el bosque de Chapultepec. Además, la semana pasada, el gobierno federal presentó la segunda etapa del plan de inversión con la iniciativa privada para realizar 68 proyectos. Se informó que para ser autorizados cumplieron 4 criterios: participación de la iniciativa privada mayor al 50%, tener una definición clara sobre sus beneficios sociales, que no tenga impacto en la deuda pública y que corresponda a los sectores de energía, comunicaciones y transportes, turismo, agua, saneamiento y medio ambiente. Punto y contrapunto. Segundo tema para poder seguir ampliando el análisis de este segundo año del gobierno del presidente López Obrador en materia medioambiental. Natalia, ¿cómo lo ves? ¿Es correcta la afirmación del presidente López Obrador de que ningún gobierno ha defendido el medio ambiente como este? Bueno, sin duda, no solamente México, sino los gobiernos alrededor del mundo no han hecho suficiente para atacar la crisis ambiental que estamos enfrentando. Y el elemento más importante es el consumismo y este modelo económico, ¿no? Al que apunta seguir apostando las nuevas obras de infraestructura de esta administración. Pero sin duda, bueno, México también, en materia de cambio climático específicamente, había sido un líder en el área internacional, llevando unas metas ambiciosas ante Naciones Unidas y siendo un canal para que América Latina también apostara por el crecimiento sustentable y específicamente de las energías renovables. ¿Y crees que hemos perdido ese liderazgo? ¿Ya no estamos ahí? Definitivamente hemos perdido ese liderazgo en el concierto internacional, ¿no? Porque parece que se está apostando por una agenda política interna, cuando ahora, pues en este mundo globalizado, toda política internacional también es política nacional, y la crisis ambiental no se puede resolver solamente apostando o solucionando los problemas al interior sin una negociación con otros países del mundo, ¿no? Y en América Latina y en México, pues el cambio de uso de suelo es uno de los factores que más importan para el impacto ambiental, y estas obras de infraestructura, pues lo que están haciendo es cambiar ese uso de suelo, que no solamente pues genera basura, contamina el aire, también hace que perdamos territorios de bosque y podamos quitar menos CO2 de la atmósfera. Y entonces tiene una serie de efectos ambientales y sociales de muy largo plazo.
a mí no me queda claro cuál es el modelo económico y el modelo de bienestar que estamos intentando alcanzar en el país, porque con esta pandemia es clarísimo. La salud del planeta está ligada a la salud de las personas y a la salud de la economía de nuestros países. Simplemente el COVID-19 es una enfermedad zoonótica, que quiere decir que se transmite de animales a personas, la última en las últimas décadas. El 60% de todas las enfermedades infecciosas conocidas en personas son de este origen y están impulsadas por la pérdida de biodiversidad. Entonces, pues, me gustaría ver que el bienestar también del ambiente esté presente en este modelo económico. Víctor, que coincides con esta lectura. Decía la nota un poco lo que destacaba el presidente, ¿no? Que el programa Sembrando Vidas, que nunca se había hecho un programa tan ambicioso en ese sentido, la prohibición del glifosato, el tema de la prohibición también de los transgénicos, pero evidentemente parece que no es suficiente. A mí me parece además de que no es suficiente, me parece que tiene unas lógicas muy, perdón que lo diga así, pero por ejemplo, el creer que por reforestar o por sembrar árboles vas a recuperar ecosistemas es falso, y de hecho curiosamente mucho en la península de Yucatán es que se han desplazado ecosistemas justamente para sembrar árboles, para buscar estar dentro del programa, lo cual pues es un efecto exactamente lo contrario de lo que se debería de buscar. Entonces, esa parte me parece curiosa. La otra, las grandes obras de infraestructura es bastante claro. El mundo y los países del mundo, incluso países petroleros, están anunciando o están empezando a cerrar refinerías. Estados Unidos, Japón está poniéndole un límite a decir, a partir de 2035 ya no voy a permitir los autos de combustión interna. California está prohibiendo los autos de combustión interna a partir de 2035, mientras que México le está apostando a una refinería que no solamente va en contra del sentido del Green Recovery que está haciendo el mundo, sino que se construye en una zona con una altísima probabilidad de que sea un desastre. Ya ha tenido problemas de inundaciones y aunque nos digan que se sequen en 30 minutos, cosa que obviamente no es cierta, está generando problemas en la zona, y además está diciéndonos que el mercado de hidrocarburos como energético en México se va a mantener por muchos años, mientras que las mejores economías están intentando hacerlas de lado, porque además económicamente le conviene a la gente usar energía eléctrica renovable para bajar también sus costos de producción y ser más competitivos. Entonces, estamos yendo un poco en contrario del mundo y obviamente, como dice Natalia, sí perdimos totalmente el liderazgo. México pasó de ser uno de los 5 países líderes o más atractivos para la inversión en materia de energías renovables a estar por ahí del 15 o 20, y a mí me parece que todavía no hemos caído al fondo, porque las decisiones que se han tomado durante la pandemia seguramente nos mandarían unos 20 o 30 lugares más abajo. Yo no veo que haya mejorado. Tal vez tiene razón el presidente en que se ha luchado por el ambiente como nunca. Lo que no nos dijo es que no ha sido mejor. Ese como nunca también ha sido, parece ser que mucho peor. ¿Coincides con esta lectura, Arturo? ¿O no ves algo positivo, digamos, en lo medioambiental de la 4T? No, Genaro, creo que podemos ejemplificar la política ambiental del gobierno en 2 fechas muy significativas. El 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente, en lugar de dar un discurso en el cual se hablara sobre mejorar las condiciones de los ecosistemas, dotar más recursos al medio ambiente, se presenta en una refinería en Dos Bocas a hablar sobre la importancia de los hidrocarburos, y el regalo que le da al medio ambiente es cuando viene el recorte a la CONAM. Después viene el 24 de octubre, el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático, y el presidente tiene el tino de estar en Coahuila anunciando que lo que se necesita es impulsar el carbón, más uso del carbón, reimpulsar las eléctricas y decir que las energías limpias son un sofisma. Creo que son señales muy claras cuando el propio presidente en sus 2 años de gobierno no se ha presentado a una sesión
del Sistema Nacional de Cambio Climático, como lo menciona la Ley General de Cambio Climático. No ha encabezado una reunión de una comisión intersecretarial de cambio climático. O sea, tenemos que la Ley General de Cambio Climático, como bien coincido al 100% con lo que decía Natalia, venía México en un buen camino en el esquema institucional, en el marco normativo, en los acuerdos internacionales. Fuimos de los primeros países en presentar sus contribuciones nacionales determinadas. Íbamos avanzando, ¿no?, en paralelo con la Ley de Transición Energética, pero desgraciadamente se han convertido en letra muerta. Y lo preocupante es que no solamente, Genaro, es el gobierno federal. Si nosotros analizamos los resultados de los 32 gobiernos estatales, también vamos a encontrar terribles problemas. Resulta que solamente 26 estados que tienen la obligación, con base en la Ley General de Cambio Climático, que dentro de los 2 primeros años de su gobierno actualicen su programa especial de cambio climático, no lo han hecho. Solamente 6 estados de la República cumplieron con esa disposición, contra Baja California o Jalisco, que tiene una excepción de 2 años. Entonces, el panorama realmente a nivel política federal, pero también política estatal, es muy lúgubre y muy gris. ¿Qué decir de todo esto, Gabriela? ¿Alguna visión optimista, digamos, sobre el tema del manejo del medio ambiente con la 4T? Yo también escucho muchas críticas, lo escribí hace mucho tiempo, la 4T no tiene una visión medioambiental. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que no es sorpresa para nadie que con cada administración el presupuesto hacia temas ambientales nacionales va decreciendo, ¿no? Es algo que siempre ha pasado, y yo lo que creo desde ese punto de vista es que no nos queda claro que la parte social va pegada total y absolutamente con la ambiental, y que deberíamos de estar apostando 100% a temas ambientales, que ya el tema ambiental debería de estarse convirtiendo en un tema de seguridad nacional, ¿no? Así como lo es la parte del petróleo en energía. Deberíamos de estar apostando por una seguridad hídrica, una seguridad ambiental, de conservación de servicios ecosistémicos, porque al final también se ve reflejada en el bolsillo cuando tenemos desastres naturales, y entonces hay que pagar ahí también, ¿no? Entonces, realmente, si bien ahorita se redujo el presupuesto para instancias ambientales, lo que sí se está haciendo y debemos de hacer es que estos grandes proyectos le apuesten y le inviertan en materia ambiental, ¿no? Y no solamente le inviertan en la parte de construcción, sino también de seguimiento del proyecto, si realmente los proyectos están cumpliendo con los pronósticos ambientales que se tienen, y en caso contrario, nos extendemos un stop, y entonces reviremos de nueva cuenta y veamos cuáles son las estrategias para que el proyecto sea ambientalmente sustentable y sostenible en el tiempo en materia ambiental, conservando los beneficios y, por qué no, incrementándolos, ¿no? Entonces yo creo que los proyectos que actualmente se tienen, si bien son grandes megaproyectos, los proyectos a lo interno tienen que estar apostando por una mayor inversión en materia ambiental, sobre todo en el seguimiento para tener una vida útil mayor de dichos proyectos. Bueno, pues ahí tienes a 3 aliados en sociedad civil que seguramente desde Fonatur podrían llamar, extenderle la mano para que juntas y juntos pues puedan trabajar en ese sentido. Déjame hacer una pausa. Regresamos después de esta para el último bloque de la noche, porque el tiempo vuela en televisión. El presidente López Obrador ha reconocido que las energías renovables son uno de los grandes pendientes de su gobierno. De hecho, dice que es uno de los 3 temas que le falta cumplir. ¿Por qué? ¿Cuáles son los efectos de las apuestas por las energías fósiles? Veremos qué dice la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. En el mensaje que ofreció con motivo de sus 2 años de gobierno, el presidente López Obrador dijo que entre sus pendientes están las energías renovables. Uno de los 100 compromisos presentados al inicio de su gobierno fue impulsar el desarrollo de energías alternativas renovables como la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz. Pero el gobierno federal parece ir en sentido contrario.
al fortalecer la producción de energía por medios contaminantes. Ante las críticas hechas por legisladores de oposición y por organizaciones medioambientales, el gobierno de México ha señalado que primero busca autosuficiencia energética y eliminar paulatinamente la importación de combustibles. De hecho, antier el presidente anunció que el próximo año se dejarán de importar gasolinas. También ha dicho que su administración no está en contra de las energías limpias, pero sí de la corrupción. Esto luego de que su gobierno cambiase las reglas a la industria de la energía renovable y las pruebas de arranque que se realizaban en 17 plantas fueran suspendidas. El presidente también dijo que las facilidades que estas empresas recibieron en los gobiernos anteriores dejaron de lado a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, dependencia que un par de meses después anunció que aumentaría en 2 millones de toneladas la compra de carbón para la generación de energía eléctrica. Veamos qué piensa la mesa de este tema. Empiezo contigo, Arturo. Dice el presidente, reconoce que es uno de los temas que le quedan pendientes. ¿Crees que en efecto lo va a sacar? Pues yo realmente dudo que se alcancen a cumplir las metas, no solamente del Acuerdo de París, Genaro, sino simplemente lo que estipula hoy por hoy el ordenamiento jurídico mexicano, como la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Eléctrica. Estamos ya muy atrasados en esta materia. Me preocupa demasiado cuando pareciera que una obsesión por el carbón, cuando habla, como lo mencioné, de que son un sofisma las energías limpias. Eso implica que realmente el presidente no está convencido de las energías limpias. Y yo creo que la visión que tienen desgraciadamente hoy las cabezas de este sector es una mezcla de confusión entre la idea de soberanía, en que creen que si una empresa privada va a entrar a producir energía eléctrica es perder soberanía porque esos rayos del sol son nuestros. Creo que es un problema muy ideológico y cuando los problemas ideológicos están tan arraigados y se combinan con política pública, realmente los resultados no creo que sean muy alentadores, ¿no? Definitivamente la secretaria de Energía se ha dedicado a desmantelar mucho o a debilitar a los órganos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía o la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en los cuales no están siendo ya un contrapeso al Poder Ejecutivo y pareciera, yo no soy muy optimista, que terminará este sexenio pues en el tema de energías limpias muy deficiente, ¿no? Muy triste y con la esperanza que en el 24, yo así lo veo, pues se pueda volver a reactivar y se pueda volver a reencaminar el tema de energías limpias. Con esta desgraciadamente, en los últimos 4 años de gobierno que quedan. ¿Coincides con esta lectura, Natalia? También no ves que en el horizonte que se puedan reactivar las energías renovables, no ves en el horizonte que puedan recular, digamos, en muchos de esos temas, sobre todo en la compra de carbón y en el uso de energías sucias. Bueno, Genaro, todo se puede reactivar. El tema es que no tenemos tiempo. El cambio climático nos está comiendo. Este año fue el año en el que tuvimos más huracanes en el Atlántico. Nos acabamos el abecedario latino y tuvimos que empezar con el griego. Así de grave estuvieron los huracanes solamente en el Atlántico, devastando a Centroamérica y el Caribe. Hablamos de seguridad nacional, pues bueno, vamos a seguir viendo olas de migración forzada como la que vimos con la caravana migrante de Honduras el año pasado. Estos huracanes del Atlántico van a volver a generar una ola de migraciones que además están generando movimientos de ultraderecha en Europa y en Estados Unidos. Entonces, si hablamos de seguridad nacional y de bienestar social, tendríamos que poner mucho más énfasis en actuar hoy. No tenemos tiempo para estar invirtiendo en energías fósiles que son más caras, que contaminan el aire que respiramos y que además no son competitivas en precio. En 10 años, menos de 10 años, han pasado a ser más baratas para producir en 1% del mundo y ahora son más baratas de producir en 3/4 partes del mundo y en 4 años serán más baratas de producir en virtualmente todo el mundo. Y de no tomar acción urgente,
Estamos viendo que podemos perder el 100% de los corales. Estamos en una sexta extinción masiva. Se están perdiendo especies al mismo ritmo que cuando murieron los dinosaurios hace 60 millones de años. Entonces, sí se puede, pero el costo en vidas humanas, el costo económico, el costo en la salud es altísimo y no tendríamos por qué estar invirtiendo nuestro dinero en un espacio en el que no está dando un servicio a las personas, ¿no? Y pues, como lo decía Víctor, bueno, México era el cuarto país más importante para la inversión en renovables en América Latina, somos el tercer país con mayor insolación. Hay una gran oportunidad para abonar a esta soberanía, pero también a la seguridad nacional desde muchas otras aristas. Bien. Gabriela, ¿por qué no estamos aprovechando estas oportunidades, esta soberanía de la que menciona Natalia? Yo creo que, bueno, al menos el interno de Tren Maya lo queremos aprovechar. Si bien ya lo mencionaban en el primer bloque, el Tren Maya ha dicho que va a ir por medio de biodiesel. Es cierto, lo vamos a hacer en una primera etapa de Palenque a Izamal. Sin embargo, se tiene que ya desde Mérida, Cancún, Tulum hasta Chetumal, se tiene pensado que sea eléctrico, ¿no? Y al mismo tiempo tener estas granjas fotovoltaicas, las cuales se está proyectando que estén instalados en activos que ya son de Fonatur con el menor impacto, al menos en los predios, y pasar en una segunda fase la ruta que de un inicio se proyecta en diésel, convertirla a eléctrico, ¿no? También en algún momento se mencionó la parte de hidrógeno, pero también es cierto que al menos en ese tema todavía la tecnología aquí en el país no la tenemos al 100%, ¿no? Tendríamos que ver otras expectativas. Lo que sí es cierto es que en el tema de energías renovables, considero que no nada más es tener granjas fotovoltaicas, aprovechar la energía del viento, del mar, etcétera, sino también es esa cadenita que nos lleva a para qué estamos utilizando esta energía, para qué la queremos, para generar cosas, bienes, y eso nos lleva a los hábitos de consumo, ¿no? Entonces, al final todo se convierte en una cadenita, y también lo que necesitamos es ir más de la mano de los académicos, de esta tecnología que ellos están desarrollando, y generar, empezarles a hacer más caso, ¿no? Invitarlos a participar en nuestros proyectos, empezarlos a invitar y a tomarlos en cuenta, y en aplicar lo que ellos ya han estado estudiando en todo este tiempo. Entonces, insisto, es algo que también Tren Maya ha estado buscando, el acercamiento hacia los académicos para que ellos nos ayuden a tener este aprovechamiento que tiene México en energías renovables. Insisto, aquí tienes a 3 colegas de sociedad civil que seguramente estarán felices de sentarse a la mesa a platicar sobre estos temas. Víctor, ¿una evaluación sobre los temas de energías renovables? Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que decir es que, a diferencia de muchos otros problemas que hablamos de presupuesto, aquí no es un asunto de presupuesto. Todo lo que se hizo en el sexenio pasado, y no porque haya sido el sexenio pasado, fue quien le tocó hacerlo, mediante, por ejemplo, subastas de energía eléctrica de largo plazo, se lograron instalaciones o compromisos y contratos para instalar más de 7.5 gigas de capacidad de generación entre eólica y solar, lo cual era alrededor de $9,000 millones. Y a partir del segundo mes de este gobierno se cancela ese mecanismo, y a partir de la cancelación de ese mecanismo el país no tiene forma de cumplir con el Acuerdo de París. Podrán decirme que van a permitir muchas cosas, pero no hay forma de cumplir con París y con la ley, como bien lo dijo Arturo. La segunda es que, si queremos buscar soberanía energética, no hay mayor soberanía energética que usar energía limpia en el país, que lo puedes generar en el país y con la mano de obra de los mexicanos y con instalaciones hechas en México. En lugar de volver a tener subastas, esta semana nos enteramos que CFE busca importar más energía de los Estados Unidos, energía que se puede haber generado en México de entes privados, si lo quieres ver así, pero en México, generando empleos en México, generando riqueza, generando desarrollo económico. Hay algo importante, y es que el presidente en algún momento dijo que quería impulsar la energía renovable mediante las hidroeléctricas, y el día de que cumple 2 años del gobierno publica un decreto mediante el cual prácticamente nos está diciendo que vamos a usar menos la hidroeléctrica cuando más se necesita. Pero además el asunto ha sido un asunto de públicos y privados, y ha habido muchas falacias. Por ejemplo,
mientras más genera CFE, más dinero pierde. Mientras más energía compra CFE de los generadores privados, menos dinero pierde, más energía limpia tiene y más ahorros puede tener. Entonces, no ha pasado esto que es fundamental. Y a mí la parte que me parece más grave de largo plazo es que este gobierno se la ha pasado, al menos en el asunto energético, en lugar de buscar crear una ruta para ir bajando los costos de energía mediante renovables, una ruta para descarbonizar y para ir en esta transición energética, se la ha pasado buscando cómo no permitir que los privados lo hagan y sin ofrecer unas soluciones alternas. Eso terminó haciendo que las empresas privadas, en lugar de estar desarrollando en este momento proyectos para generar empleos, para generar más energía limpia, estén terminando todo el tiempo en el Poder Judicial y además ganándole absolutamente todos los juicios al gobierno, porque obviamente si te la pasas como gobierno violando la ley, todos los juicios los vas a perder tarde o temprano, ¿no? Gabriela, ¿qué puedes contestar otra vez a los colegas después de haber escuchado estas rondas sobre las críticas que hay, la preocupación que hay sobre la política medioambiental, las energías renovables? Yo en este punto, igual como persona que se dedica al tema del medio ambiente, es preocupante la situación que estamos viviendo. Sin embargo, la apuesta y lo que yo sostengo ahorita es el hecho que debido a toda esta austeridad más todo lo que está pasando a nivel internacional, la solución está a lo interno de estos proyectos, ¿no? Se ha dicho, los proyectos tienen el presupuesto para hacerlo y tienen que tener los equipos, hablando de personal, de recursos humanos, tienen que tener a los especialistas adecuados, acercarse a las localidades que son las que tienen todo este conocimiento ancestral, a la parte académica, a las instituciones, a las dependencias de los gobiernos, del gobierno federal, estatal y local, e ir todos de la mano. O sea, al final, nos guste o no, es un tema también de presupuesto. Las cosas sin presupuesto a veces no salen, si no es que no salen, ¿no? Y también es mucho de acercarnos, insisto, mucho a las personas, a los especialistas y trabajar siempre de la mano. Entonces, yo creo que ahorita, debido, insisto, a esta parte de austeridad y de bajo presupuesto en algunas, al menos en materia ambiental, la apuesta y el dinero está en los proyectos. Y entonces ellos son los que tendrán que poner mucho de su parte en temas ambientales para poder mitigar mucho de los impactos que se pudiesen dar y sobre todo llevar bienestar a las comunidades, que es la mayor apuesta de la administración actual. Me queda lamentablemente un minuto, entonces quisiera preguntar quién quiere cerrar el programa con ese minutote que hay de tiempo. No sé si Natalia o Arturo, que no... A mí me gustaría invitar... O 30 segundos y 30 segundos. Adelante, Natalia. Gracias. Invitar nada más a la gente que nos está viendo y recordar que si bien el gobierno es quien implementa las soluciones, tiene un mandato de la ciudadanía. Y si no estamos viendo lo que queremos ver, tenemos que seguir insistiendo y alzar la voz, esa es nuestra responsabilidad. Finalmente, Arturo. Yo llamaría nada más a que no todo sea, como dice Natalia, el gobierno, que también todos los amigos que nos están escuchando y viendo en el programa entiendan que el hiperconsumismo que nosotros mismos generamos estamos dañando al planeta, que no esperemos que el gobierno de México o la comunidad internacional resuelvan solos esta crisis climática y ambiental. Depende de nosotros y hago un llamado también de conciencia a todas las personas que nos están viendo, que la solución está en todos. Muy bien, pues les agradezco mucho el habernos acompañado esta noche. Déjenme hacer una pausa para despedirme bien formalmente de ustedes regresando de esta y también para regresar con la paparrucha de esta noche. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos de los panelistas de esta noche con la paparrucha de este viernes. Con frecuencia decimos que causar daño al medio ambiente es un crimen, pero amerita penas de prisión. Francia ya lo está evaluando. La Convención por el Clima, creada en octubre de 2019, propuso considerar el ecocidio como un delito. Así es, aunque no lo creas, el gobierno de Francia anunció que iniciará el proceso para que se apruebe una reforma que permita tipificar los delitos de contaminación y atentado deliberado contra el medio ambiente. El primero contempla condenas de 3 a 10 años de cárcel y multas
desde 375,000 y hasta 4.5 millones de euros, y poner en peligro al medio ambiente tendría sanciones de 1 año de cárcel a 10,000 euros de multa. Desde hace varios años ha habido iniciativas para que el daño a los ecosistemas sea considerado delito grave, pero no se ha logrado un consenso sobre cómo definir el ecocidio a nivel internacional. Recientemente, la organización Stop Ecocide convocó a un panel de expertos independientes para definir legalmente el término y lograr que coexista con genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche. Soy Genaro Lozano. Te quiero pedir, por favor, que sigas cuidándote. Seguimos en pandemia. Sigue manteniendo la sana distancia. Trata de evitar las reuniones familiares, las reuniones de mucha gente. Sigue utilizando esta cosita que se llama cubrebocas y que tiene que cubrir nariz y boca, y que es la única defensa o una de las defensas que tenemos en contra de la COVID-19. Póntelo si vas a salir a la calle. Evita aglomeraciones y cuídate mucho porque seguimos en pandemia. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Bonito fin de semana. Gracias, Natalia. Gracias, Gabriela. Gracias, Víctor. Y gracias, Arturo. Un saludo. Cuídense mucho. Pónganse los cubrebocas. Gracias por el mensaje. Gracias a ti. Nos vemos por acá el domingo en la mesa de Sin Filtro y el lunes de regreso también por acá en Punto y Contrapunto. Bonito fin de semana.